Estoy platicando con el periodista Ernesto Núñez Albarrán, que es editor de Enfoque del periódico Reforma y autor de este libro sobre el sexenio fallido de Felipe Calderón. Y estamos tratando de encontrar algunas respuestas a lo que pasó. Y marcadamente vamos a concentrarnos en este bloque a hablar sobre la estrategia de seguridad. Sí. ¿En qué momento toma esa decisión? Tú decías con lo de Michoacán. Hay varios temas que lo llevan a eso, ¿no? No es una decisión tampoco... Yo me he tratado de alejar del análisis simplista de que legitimo sacando al ejército, porque tampoco creo que sea así, ¿no? Así de simple, pues. Hay varias cosas que yo platico en el libro. Hay varios viajes de Calderón. Uno es muy importante, que es el viaje que hace a Sudamérica, en donde habla con varios jefes de Estado. Y yo creo que uno de los encuentros que más marcan a Felipe Calderón es el encuentro con Álvaro Uribe. Es una reunión larga, privada. La prensa que íbamos con él pues nos llamó la atención en lo largo de la reunión, en primer lugar, y en segundo lugar, Felipe Calderón sale de esa reunión con un discurso en donde habla ya marcadamente de la seguridad, empieza a hablar de que el Estado tiene instrumentos para recuperar el control de algunos territorios, endurece su discurso en ese sentido. Y hay otro viaje que es clave, que es el viaje a Estados Unidos. Cuando Felipe Calderón viaja en noviembre como presidente electo a Washington, se reúne en la Casa Blanca con George Bush, dialogan acerca del tema. Y todos los reporteros íbamos con la expectativa de qué pasa con la enchilada completa, que era la agenda que traía Fox. Toda la parte migratoria. Felipe Calderón desde ese momento dice, yo voy a desmigratizar la agenda bilateral. Lo que no nos dice es que la va a monotemizar en el tema de seguridad, del narcotráfico y el combate al narcotráfico. Pero sí dice él, vamos a aprovechar que los estadounidenses quieren hablar de seguridad, hablemos de seguridad y que nos ayuden a ver lo que está pasando en México. Y Felipe Calderón comienza con este discurso de las armas vienen de Estados Unidos, nosotros en México se produce la droga y tal, pero se consume en Estados Unidos. Comienza a hablar de esos temas Felipe Calderón, que es un tema que sí habla de él en campaña, pero no es su tema de campaña. Su tema de campaña fue siempre el empleo, siempre la economía. Y en el caso de la seguridad es un tema que está en la campaña, pero que se vuelve un tema fundamental en la transición. Y esos dos viajes, para mí, desde mi punto de vista, son claves para la decisión que toma él de ir a la estrategia del combate a la seguridad como el tema más importante de su arranque. Aquella reunión que sostuvo con los cristianos, ¿te acuerdas? De Casa sobre la Roca, en noviembre del 2006, antes de tomar posesión, donde él ahí da un mensaje a la comunidad cristiana en el centro Banamex y les dice, yo tengo una misión y mi misión es combatir al mal, y el mal lo encarnan hoy los narcotraficantes. Es una especie como de misión, como de enviado a tomar este tipo de acciones, ¿no? Y fíjate, Felipe Calderón, por ejemplo, tú lo conociste también cubriéndolo como líder de la oposición. No era Felipe Calderón como que en la campaña y en la transición encuentra una gran afinidad con el ejército. Cuando fue líder opositor no era alguien que hablara mucho del ejército, así. En la campaña yo empiezo a ver que empieza a encontrar mucha afinidad con los elementos del Estado Mayor, habla mucho con el teniente que estaba a cargo de seguridad. Acuérdate que ellas los recordamos hablando mucho con ellos. Y luego se da en la transición una gran empatía entre Felipe Calderón y las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues cuando toma posesión, después de estar en San Lázaro, se va al auditorio y ahí da ese discurso en donde pronuncia la frase famosa de este combate costará mucho tiempo, costará muchos recursos y lamentablemente costará vidas. Él lo anuncia desde noviembre, desde el 1 de diciembre de 2006, dice eso, va a costar vidas. ¿Tú crees que esto le trajo un costo, el tema de haberse metido de manera monotemática a la seguridad? Yo también, pero yo quisiera hacerte un cuestionamiento. Sí. En el caso de Calderón, yo creo que lo que sí hizo fue mostrarnos al país de a de veras, o sea, un país dominado por las mafias, dominado por el crimen organizado en muchas regiones del país, o sea, digamos, un México que seguramente ya estaba, pero que no lo habíamos visto, ¿no? Yo creo que lo habíamos visto. Yo creo que difícilmente, perdóname, Enrique Peña Nieto puede evadir esa realidad que está ahí. En estos días yo no he escuchado muchas noticias sobre el tema de la seguridad y de la violencia,
pero vamos a ver por dónde viene el tono, ¿no? Sí, yo creo que él, desde luego, pues ya no es lo mismo ser un candidato, por más que seas el candidato del partido en el gobierno y que tengas acceso a mucha información, que ser presidente electo. Cuando es presidente electo le llega mucha información real, de inteligencia, información militar, información de cómo está. Y él dice que se preocupa mucho, porque se da cuenta que hay territorios dominados totalmente. Pero él cuando lanza el primer operativo, que es el operativo conjunto Michoacán, él dice una cosa: este operativo tiene como finalidad recuperar un territorio, recuperar territorios. Hoy en día habría que preguntarnos si recuperó Michoacán. ¿Cómo está Michoacán hoy en día? Él mismo dice, 6 años después, cuando es la elección de Cocoa, él trae el mismo discurso. Michoacán está tomado por el narco, no cambió. Le matan a un candidato del PAN en La Piedad. O sea, él mismo termina haciendo un reconocimiento implícito de que esa guerra que inició en Michoacán no funcionó. ¿Por qué? Porque Michoacán no se recuperó como territorio. Es decir, el diagnóstico lo tenía, pero quizá la manera la estrategia no era la adecuada para lograr ese objetivo que era recuperar el territorio. Regresando un poco a la pregunta que yo te hacía, Sí. ¿tú crees que fue parte de la derrota del Partido de Acción Nacional esta estrategia? Yo creo que sí, porque fíjate que es curioso que este año la economía no fue tan mal. Y normalmente a los partidos en el poder les pega por la parte económica. Castiga. Exacto, y este año realmente la economía, comparado con 2009, donde la derrota fue una derrota que sí estaba muy ligada a la crisis económica, este año la economía no estaba tan mal. Y el partido en el poder se hunde al tercer lugar. Yo creo que sí había un con buenas reservas internacionales, claro, con un mundo en crisis. Ya quisieran muchos tener un crecimiento como el de México, ¿no? Ese discurso nunca lo pudo posicionar el PAN. El PAN nunca... pero lo más curioso también, Felipe, es que el tema del narco y de la guerra no fue el tema de la campaña tampoco, curiosamente. Pero yo sí creo que estaba en el ánimo, es un tema que está en el ánimo de toda la gente, este tema de los muertos, los 40,000 muertos. Sí, pues mira, difícilmente. Y la guerra que no funcionó, ¿no? En estados, no sé, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, la percepción era que vino a mover el avispero y que se movieron las cosas sin resultados definitivos. Pero de eso vamos a seguir platicando en el siguiente corte para ver cuáles fueron las razones de la derrota del PAN. Claro.